Hola, buenas noches. Mi nombre es Sergio Manuel Nicanor Romero. Actualmente estoy cursando la licenciatura en Derecho Modular en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, cursando el módulo Derecho Internacional 2. El nombre de este reto es ¿Qué reglas se rompen? Y mi matrícula es 24017460. La película que escogí es La lista de Schindler. La lista de Schindler, descripción y análisis de leyes, tratados, espacios y territorios y organismos internacionales. La lista de Schindler es una película dirigida por Steven Spielberg y basada en la novela Schindler Arc de Thomas Kearney. La historia se centra en Oskar Schindler, un empresario alemán, miembro del partido nazi, que utiliza su influencia y recursos para salvar a más de 1000 judíos del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, empleándolos en su fábrica de utensilios de cocina en Polonia. A lo largo de la película vemos la brutalidad del régimen nazi y el sufrimiento de las víctimas y las pequeñas acciones de resistencia que desafían el sistema opresivo. Las leyes de Nuremberg fueron un conjunto de legislaciones racistas impuestas por el régimen nazi a partir de 1935. Estas leyes establecieron una serie de medidas discriminatorias contra los judíos, incluyendo la privación de la ciudadanía alemana y la prohibición de matrimonios entre alemanes y judíos. En la lista de Schindler, las leyes son ejemplificadas cuando los judíos son deportados a guetos, se les marca con la estrella amarilla y se les niega la posibilidad de llevar una vida normal. El Tratado de Versalles, 1919. Aunque el Tratado de Versalles no es un tema central en la película, el contexto histórico detrás de su firma es relevante para comprender la Segunda Guerra Mundial. El Tratado de Versalles fue impuesto a Alemania tras la Primera Guerra Mundial y contribuyó a una serie de tensiones políticas y económicas que facilitaron el ascenso del régimen nazi en la década de 1930. En la película vemos cómo el ascenso de Adolf Hitler y la política expansionista de Alemania nazi afectaron a Polonia, país que fue invadido y ocupado por los nazis en 1939. También podemos observar cómo, aunque las convenciones como la Convención de Ginebra, que trataban sobre el tratado de los prisioneros de guerra, existían en ese momento, los nazis ignoraban completamente estas normativas, a pesar de que los principios de protección de los civiles y prisioneros de guerra estaban establecidos. El derecho internacional de la guerra. Los crímenes conocidos por los nazis violaron claramente las normas del derecho internacional humanitario. Aunque los nazis consideraban que estaban en guerra, su actuar hacia los civiles y prisioneros de guerra, en particular los judíos, violó principios fundamentales de protección como los establecidos en la Convención de Ginebra. La impunidad de los crímenes nazis demostró la necesidad urgente de reformar y establecer el derecho internacional. La ocupación de Polonia. La mayor parte de la película tiene lugar en Polonia, un territorio invadido por la Alemania nazi de 1939, que resultó en la pérdida de la soberanía de este país. Polonia fue ocupada y dividida entre la Alemania nazi y la Unión Soviética tras el pacto de Ribbentrop-Molotov. En la lista de Schindler se nos muestra cómo esta ocupación afectó directamente a la población judía y que fue confinada en guetos como la de Cracovia, y cómo los nazis implementaron una política de exterminio sistemático hacia la comunidad judía. Los campos y concentración de exterminio. Aunque no se muestra explícitamente en la película, los campos de concentración y exterminio son una constante amenaza para los judíos que viven en los guetos. Los nazis implementaron una red de campos de Auschwitz para llevar a cabo su política de solución final. Estos campos fueron espacios donde millones de personas fueron asesinadas, un crimen de tal magnitud que después de la guerra y la comunidad internacional estableció tribunales internacionales para juzgar a los responsables. La Liga de las Naciones fue creada tras la Primera Guerra Mundial. Fue un intento temprano de establecer una estructura de cooperación internacional para evitar futuros conflictos. Sin embargo, la Liga resultó ser ineficaz para prevenir la agresión nazi o frenar la violación de los derechos humanos. La ONU y la creación de diversas instituciones internacionales impulsa el respeto para los derechos humanos, los cuales se vieron violentados durante toda la película de La lista de Schindler. Esta fue mi presentación para el reto de las reglas que se rompieron de Derecho Internacional 2.